Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Hoy vamos a ver el tema de funciones, que básicamente vamos a ver funciones que son, que están preconstruidas o que ya Python tiene definidas. La próxima semana vamos a ver funciones que nosotros como usuarios podemos definir. Vamos a ver cómo maneja Python los strings y un tema de listas. Bueno, una función es una secuencia de estatutos que realizan alguna operación. Cuando yo necesito usar una función, a esa acción o a ese proceso se le llama activar, invocar o llamar. Se utiliza mucho llamar, invocar, sobre todo esos dos verbos son los que se utilizan cuando hago uso de una función. Una función debe estar definida antes de poder usarla, o sea que primero tengo que definirla y después la puedo usar. Y cuando hay un lenguaje de programación que me permite definir funciones, me da dos principios fundamentales de lo que es programación, que uno es encapsular y otro es generalizar. Más adelante vamos a ver un poco más a fondo en qué consisten esos dos principios, pero en resumen, digamos que nos permite poder encapsular, ¿verdad? Es como almacenar en un mismo lugar, y generalizar es un poco más, como a partir de muchos objetos, de muchas cosas, poder hacer algo como más grande. Ya nosotros hemos usado algunas funciones que Python tiene preconstruidas, como el print, el int, el float, el input, ¿verdad? Esas son funciones que hemos usado. Pero Python tiene otras funciones, por ejemplo, tiene un módulo de funciones matemáticos, que es un archivo que contiene una colección de funciones que se encuentran relacionadas. Para poder hacer uso de ese módulo, simplemente debo utilizar la palabra reservada import y el nombre del módulo. Entre las funciones más destacadas que tiene el módulo matemático están las funciones de seno, coseno, valor absoluto, raíz cuadrada, potencia, que son funciones, digamos, que yo puedo utilizar porque ya están previamente definidas, las trae Python incorporadas. Entonces, ¿cómo hago uso de esas funciones matemáticas? Igual que las funciones matemáticas, hay otros módulos que ya están desarrollados para Python y yo puedo utilizarlos. Este módulo matemático se llama match, entonces simplemente escribo import y el nombre del módulo, dijimos que es match. Y a partir de ahí, entonces yo puedo ya usar la función match.square, que sería la raíz cuadrada, o match.pod, que sería la potencia, ¿verdad? Aquí sería el seno. Y también adicional a ese módulo, adicional a que tiene funciones, también tiene variables definidas, como por ejemplo pi, ¿verdad? Entonces yo, para no tener que definir una variable que se llame pi y darle un valor de 3.14 y todo el numeral, pues ya Python en este módulo lo tiene definido, entonces yo simplemente lo puedo utilizar. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. Como para que lo vean funcionando. Voy a utilizar algún ejemplo.
tal vez en el import, generalmente deben ir al inicio los import. Espérenme, amor. Entonces les dije que es el nombre del módulo y la función. Vean que si yo escribo match punto, aquí me aparecen todas las funciones que tiene definidas ese módulo. Está pi, que es la variable, está square, pod, vean que está coseno, tangente, está factorial, la función gamma, la hipotenusa, el logaritmo, seno, tangente, y así, ¿verdad? Hay varias funciones que puedo utilizar. Aquí si lo ejecuto, obviamente no me va a hacer nada, pero podríamos imprimir el valor para print. Y si lo ejecutamos, entonces vean que aquí está 3.0, 256 y 3.1415. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a las funciones predefinidas. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ok. Con respecto a los strings, bueno, ya nosotros hemos utilizado las variables de tipo string, que son una secuencia de caracteres y que está hecho de verdad de pequeñas piezas. Yo básicamente puedo escribir un hola mundo y ya sabemos que cada uno de esos caracteres, ¿verdad? Son una pieza de ese string. Imaginemos que yo tengo una variable que se llama fruit y está inicializada con banana. Dijimos que un string entonces es un conjunto, una cadena de caracteres. Cada carácter yo lo puedo acceder por un índice. Entonces, en la posición 0 me voy a encontrar la B, en la posición 1 la A, en la posición 2 la N y así sucesivamente, ¿verdad? Cada uno de estos es como una pieza, dijimos, entonces la puedo acceder, cada carácter lo puedo acceder con un índice. Aquí yo tengo un ejemplo, ¿verdad? En donde tengo una variable que la llamé var, la inicialicé con hola mundo, y si yo quiero acceder a una letra específica, que es lo que estoy diciendo ahorita, puedo acceder con el nombre de la variable, los corchetes y el índice de la posición que quiero acceder. En el caso de la posición 0 me va a devolver la H, ¿verdad? Lo podemos probar. Voy a crear un nuevo archivo. Python file, le voy a llamar ejemplo string. Ven aquí entonces que lo que me imprimió fue la H. Accediendo a cada uno de los campos. Si accedo a la posición 1, entonces me va a imprimir la O, ¿verdad? Y así sucesivamente.
Hay que tener cuidado porque esto tiene un tamaño y si me excedo en el tamaño, digamos, por ejemplo, si yo aquí le pongo 20, que sabemos que no tiene 20 caracteres, pues me va a dar un error, ¿verdad? Porque ese índice no lo puedo identificar, ¿verdad? Porque hay un índice máximo al cual yo puedo acceder. Otra de las particularidades, voy a compartirles este código. ¿Qué tiene Python? Porque eso no lo tienen todos los lenguajes de programación. Es que yo puedo acceder rangos, por decirlo así. Entonces aquí estoy accediendo del índice 5 hasta el índice 10. Y si no le indico la posición inicial, empieza en 0, entonces tomaría de 0 al 4. Y si no indico la posición final, iniciaría de 5 hasta el índice máximo, ¿verdad? Que ella lo determinaría de forma automática. Ya ella sabría que el índice máximo, digamos, es 10. Entonces vean que de la posición 5 a la 10 imprime mundo, de la posición 0 a la 4 imprime hola. Recuerden que el índice empieza en 0. Entonces, 0, 1, 2, 3. Ella imprime siempre, es un menor estricto. Y aquí 5, como es al 10, ¿verdad? Entonces imprime 5, 6, 7, 8, 9 y 10, pero el tamaño de esta es de 11. Por eso no imprime el signo de admiración. Entonces, aquí imprime un rango de 5 al 10, aquí toma la posición inicial como 0 y aquí toma la posición final como el tamaño máximo del string, que en este caso sería 11. Otra de las cosas que puedo hacer con los strings es que los strings puedo utilizar algunas funciones que ya están definidas. Por ejemplo, el len me va a devolver el tamaño de la variable. El mínimo y el máximo, que serían, ¿verdad? Ordenados alfabéticamente. ¿Verdad? Entonces, tiene 5, el len es 5, ¿verdad? Pero recuerden que el índice va hasta 4, de 0 a 4. A sería el valor mínimo que está en este variable y F sería el valor máximo. Si yo quisiera obtener el último carácter de este texto, tengo que usar el len, pero tengo que restarle 1, porque recuerden que el len me dice que es 5, pero el índice máximo sería 4. Por eso siempre cuando voy a acceder al último carácter, tengo que restarle un valor, ¿verdad? Porque el len me dice 5, pero el índice llega hasta 4. Yo puedo recorrer una variable de tipo string accediendo un carácter a la vez, uno a uno.
Y puedo hacerlo ya sea utilizando un for o utilizando un while, cualquiera de las dos cosas es válido. Aquí lo que tengo es una variable que se llama prefijo, que inicialicé en tech-, y tengo una variable que se llama sufijo, que inicialicé en 1, 2, 3. Entonces, declaro un for y una variable que llame letra, y le digo que mientras que letra esté en el sufijo, entonces letra va a tomar primero el valor de 1, luego el de 2 y luego el de 3. Y dentro de esto lo que hace es un print de prefijo más la letra. Entonces va a imprimir tech-1, luego tech-2, luego tech-3. En este otro, tengo una variable que se llama cart, inicializo con este texto y tengo un índice, una i que inicializo en 0. Tengo un while mientras que i sea menor que el len de cart, porque recordemos que el len me va a decir que tiene 2, 4, 6, que el tamaño es 7, pero el índice que yo puedo acceder es hasta 6, entonces por eso es menor estricto. Luego hago un print y luego incremento el contador. Este contador lo estoy incrementando de 2 en 2. Ahorita vamos a ver qué hace este otro. Ese otro algoritmo. Me faltaban los puntos. Tengo estos. Vean aquí, TEC1, TEC2 y TEC3, ¿verdad? Letra va tomando primero el primer carácter, el segundo y el tercer carácter y así sucesivamente. Y el siguiente. Imprime de 2 en 2, ¿verdad? Los caracteres pi, mi, luego e y el espacio en blanco y luego im. Entonces vean que los strings los puedo recorrer tanto con un for como con un while. Con los strings también puedo utilizar el operador IND. Este operador lo que hace es probar si una cadena es una subcadena de otra. Entonces aquí lo que hace es que pregunta si Z está dentro de esto. Si I está dentro de esto, debería devolver false. NZ, ¿verdad? Que sí está. Y AZ. AZ tampoco está. Entonces aquí está true, ¿verdad? Z sí está dentro de esto. Y no está. NZ sí está y AZ no está.
Yo puedo utilizar los operadores de comparación sobre cadenas, igual que como lo hacemos con los números, y podríamos probar, por ejemplo, si dos strings son iguales. Entonces, tengo una variable palabra que inicializo con mango y pregunto que si palabra es igual a banana, en este caso particular me va a devolver que no, ¿verdad? Que es falso. Si fuera verdadero, entonces va a imprimir sí, no tenemos bananas, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de vean que como no está inicializado, no imprime el print. Si aquí yo le escribiera banana, entonces sí imprime el texto. Otras operaciones de comparación también las puedo utilizar, son útiles para poner palabras, por ejemplo, en orden alfabética. Entonces, puedo utilizar el menor, ¿verdad? Si la palabra es menor que banana, eso lo hace por orden alfabética, si es mayor o si son iguales. Vean que nos dice, ¿verdad? Que mango va después de banana. Si yo escribiera, por ejemplo, a nona, entonces me dice que va antes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Hay otras funciones. Recuerdan que en DFD teníamos algunas funciones, ¿verdad? Que podíamos utilizar con las cadenas de texto. Acá también las tenemos en Python. Por ejemplo, está capitalize, que dice que devuelve una copia de la cadena con la primera letra en mayúscula. Center, que devuelve una copia de la cadena centrada y con longitud n. El find, que es para buscar, ¿verdad? Devuelve la posición de la primera aparición de la sub, ¿verdad? En la cadena. Entonces, lo que yo estoy buscando es esto. Desde y hasta son opcionales. Le puedo decir desde dónde quiero que busque y hasta dónde quiero que busque, ¿verdad? Serían índices lo que yo le debería enviar ahí. Hay un método isAlpha que devuelve verdadero si la cadena es no vacía y solo contiene letras. IsDigit es la inversa, ¿verdad?
si lo que contiene es únicamente dígitos. O sea, para saber si es un número. Y slower es para saber si la cadena está en minúscula. Lower, que lo que hace es convertir la cadena a minúscula. Está también el upper y is upper. El lower, que devuelve una copia de la cadena con las letras convertidas a minúscula. El replace lo que hace es reemplazar, ¿verdad? Devuelve una copia de la cadena donde se han sustituido las apariciones de la cadena V por N. O sea, yo le estoy diciendo que quiero que reemplace todas las veces que aparezca V, o sea, el texto que le envío aquí, por el N. Y el split lo que hace es devolver esa cadena de caracteres como una lista, que ya vamos a ver qué es una lista. Ok, la idea es entonces que hagamos algunos ejercicios. Puede ser en parejas quizás, y podemos dar unos, que son las 3, unos 45 minutos. Este, son 6 ejercicios. Este, la idea es que resuelvan la mayor cantidad, no necesariamente que resuelvan los 6, pero sí que tratemos de resolver la mayor cantidad posible. Entonces voy a hacer las parejas. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahorita. Profe, es que la presentación todavía no está en el TEC digital, ¿o sí? Ay, creo que hoy en la mañana se me olvidó subirla, pero ya la voy a subir.
Ok, ya la subí, está ya está en la presentación de Genially y está también en documentos en el TEC Digital clase 8. Voy a crear los grupos. Bueno, listo. Eh, si no hay preguntas, entonces voy a proceder a crear los grupos.
¿Cómo les fue? Bien, profe. Profe, una consulta. En el primer ejercicio, ¿tenía que detectar solamente si era vocal o también tenía que detectar si no era vocal? Mm, Dice que introduce si es vocal o no. Ujú. Tenía que decir si era vocal o no. Ah, ok, es que nosotros logramos hacer que detecte si era vocal, pero no encontré la forma como de ver si, o sea, que dijera que no es vocal. Sí, sí encontré la Bueno, forma, pero lo tiraba completo, o sea, por cada if iba a tirar un no vocal, por así decirlo. es que lo que usted tenía que hacer era un else if, un elif, digamos, y el último, un else. Si no era ninguno de esos, entonces es no es vocal. Ah, ok, ok. Sí, es que yo había hecho un if por cada vocal, entonces era mejor Sí, hacerlo, como usted dice, son profe. anidados. Ujú. Un if, el if y luego else. Ah, ok, ok. Ya, ya, ahora sí. ¿Algún otro que nos quiera comentar cómo le fue? A nosotros nos fue bien, nada más que ahí duramos un montón haciendo el primero, pero ahí lo sacamos, creo. Ujú. Sí queda claro cómo funcionan los strings, entonces. De mi parte, sí. Sí, profe. Ok, entonces finalizamos aquí y el jueves veríamos lo que son listas. Chao. Chao, profe, muchas gracias. Hasta Hasta luego, luego, profe, profe, gracias. gracias. Chao, profe, gracias. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego, profe, gracias.